Bien chicos, vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Ese teorema de Tales se puede aplicar para buscar lados, pedazos de un segmento en un triángulo, pedazos de lados de un triángulo. Tenemos el triángulo grande que es ABC. Dentro de ese triángulo grande se trazaron dos segmentos que son paralelos a este lado BC. Entonces eso automáticamente me divide la figura en tres figuras. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay tres triángulos. El triángulo AIJ, el triángulo AGH y el triángulo ABC. Esos tres triángulos tienen una particularidad. Esa particularidad son son triángulos semejantes. Semejantes, recordemos que son figuras que tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. Es decir, aquí nos damos cuenta que hay este triangulito de arriba, es el más pequeño, tenemos otro mediano y tenemos uno grande. Son tres figuras que tienen la misma forma, pero el tamaño es distinto, los lados son distintos. Este tiene los lados más pequeños, este los lados medianos y este los lados más grandes. Entonces, tenemos tres triángulos semejantes. Según el teorema de Tales, ¿se acuerdan que en el teorema de Tales teníamos dos rectas? Podíamos nombrar la recta AB una y la recta AC otra. Esas dos rectas están cortadas por tres rectas aquí paralelas, que serían estos segmentos, BC, GH y J. O sea, estamos aplicando el teorema de Tales. Se nos forma el triángulo. ¿Qué pasa con los segmentos que se forman? Según Tales, esos segmentos son proporcionales. En el triángulo pequeñito, este lado ahí es el mismo lado o su correspondiente en el triángulo mediano sería AG y en el triángulo grande su correspondiente sería AB. Miremos el lado IJ. IJ pertenece al triángulo pequeño. Su correspondiente en el triángulo mediano sería GH y en el triángulo grande BC. Luego, estos triángulos, como son semejantes, yo puedo formar unas proporciones. Recordemos también que en los triángulos semejantes sus ángulos son iguales. Este ángulo es para todos. Este ángulo y mide lo mismo que el ángulo G y lo mismo que el ángulo B. Ahora los otros ángulos aquí de este lado, el ángulo J, mide lo mismo que el ángulo H y lo mismo que el ángulo C. Entonces, esas son las características, busquémosle aquí otro colorcito a estos lados, son las características de las figuras semejantes, que sus ángulos no cambian, tienen la misma medida, lo único que cambia son las medidas de los lados. Entonces vamos a plantear una proporción. Vamos a decir que este ladito, vamos a tomar el triángulo grande y el triángulo mediano. Entonces del triángulo grande, el lado AB, vamos a asignarle una medida. Vamos a poner acá la medida que da esta medida, vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle el valor de 10, por ejemplo. 10. Bien. Este segmento mide 10, este lado AB es del triángulo grande. Y del triángulo, ese mismo lado tiene un correspondiente en el triángulo mediano que sería AG. Este es G. Este correspondiente mide 6. Entonces, 6. Vamos a ponerle 6. Este ladito. Pero este lado es del triángulo mediano. Entonces vamos a trazar acá un segmento. Esto es para diferenciar de qué lados estamos hablando, ¿no? Vamos a ponerle aquí un color distinto. Este pedacito mide 6 y en el grande este mide 10. Ahora miremos su correspondiente de este lado. El lado BC no lo conocemos. Este lado, esta medida de aquí a aquí, no la conocemos. Eso es lo que vamos a hallar. Esa va a ser nuestra incógnita.
Vamos a ponerle un color distinto, verdecito. Y como no la conocemos, vamos a ponerle valor de x. Esto vale x. ¿Cuál sería su correspondiente en el triángulo mediano? Sería este lado, ¿cierto? GH. Este lado sí lo conocemos y ese lado tiene un valor de 5,6. Entonces 5,6 es esta medida. Entonces fíjense que tenemos del triángulo mediano conocemos este lado 6 y este lado 5,6. Y del triángulo grande este lado mide 10 y el lado de abajo no lo conocemos. Entonces con estos dos vamos a plantear una proporción que es una igualdad de razones. Siempre trabajamos con el lado que conocemos 2, es el triángulo mediano, ¿cierto? Conocemos dos lados y del triángulo grande solamente conocemos uno. Entonces vamos a plantear la razón según el teorema de Tales. Según el teorema de Tales me dice que si yo igualo 10, que sería el lado del triángulo grande, y del triángulo pequeño ese mismo lado vale 6. Eso es igual a igualar el lado de abajo, que es x, dijimos que era x, sobre el lado del mediano, que es 5,6. Tenemos esta proporción. Acuérdense siempre que si yo coloco arriba el lado del grande, en la otra razón también debo colocar arriba el lado grande, que es x. Y 6 es del triángulo mediano y 5,6 del triángulo mediano. Siempre debemos plantear una proporción donde tengamos una incógnita. ¿Cómo se despeja esa x? Recordemos que como es una razón, yo puedo multiplicarlo en cruz. Entonces me queda que la x es igual, multiplicando en cruz, a 10 por 5,6. Entonces arriba me va a quedar 10 por 5,6 dividido entre 6. Vean, multiplicamos en cruz 10 por 5,6 dividido entre 6. Eso lo puedo hacer en la calculadora y me da que la x es igual a 9,3. 9,3. Es decir, que este lado del triángulo grande vale 9,3. Y ahí vimos una aplicación del teorema de Tales.